Comentario al Salmo 42. De la depresión a la esperanza. Autora, Carla Favalli. El Salmo 42 contiene las palabras sinceras de un corazón sediento de Dios. Esta situación y estado interno que se deja ver a través de intensas metáforas e imágenes sensoriales es un estado que la mayoría de nosotros hemos experimentado alguna vez. Se mezclan varios sentimientos negativos. Nótese que no hablo de emociones, sino de sentimientos, porque estos se originan del razonamiento o interpretación que la mente da a cierta circunstancia. En otras palabras, los sentimientos son resultado de los pensamientos. ¿Qué ha estado pensando el salmista? ¿Cuál es la situación que podría estar atravesando? Uno de los aspectos más hermosos de los salmos es que recogen los gritos y susurros del corazón del hombre. A menudo, vemos cómo diferentes hombres se abren a tal punto de exponer sus temores, sus frustraciones e inconformidades, como diríamos hoy día sin filtro, tal como sienten, con una sinceridad que denota intimidad, confianza y desnudez total. Para quienes disfrutamos las bondades de la escritura como recurso catártico para ordenar ideas y hasta para expresar lo que en momentos callamos, sabemos lo que ocurre a nivel interior cuando te sientas a escribir y vaciar todo lo que sientes. Frecuentemente la mente te aporta imágenes visuales, auditivas, olfativas, táctiles y hasta gustativas. Surgen comparaciones como: siento que llevo un saco de piedras en mi espalda, parece que estoy cayendo en un acantilado, me siento en un callejón sin salida, esto me sabe a hiel, esto es como un fuego que me consume, esto es repulsivo. Son imágenes que definen el mundo interior. Frecuentemente la mente capta tanto de manera consciente como inconsciente las imágenes. Lo simbólico es el lenguaje de la mente. Entonces los salmos, usando tantas de ellas, son poderosas armas que Dios nos ha dado para usar en la revuelta que puede desatarse en nuestra mente. ¿Cómo es posible que el salmista habla con Dios y diga todo lo que siente sin filtro? Porque más allá de su sentir, está su relación con Dios, tiene intimidad con Él, y se siente libre y confiado para hablarle de lo que siente. No se cubre con hojas de higuera, como en otrora hicieran Adán y Eva, no, se muestra desnudo, frágil, vulnerable, débil, impotente, inconforme, pero sobre todo convencido que es Dios su lugar seguro para permitirse ser todo esto. La actitud del salmista no es de altivez, ni de orgullo, ni de autosuficiencia, sino de humildad. ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, que dijo: mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida? Versículo 2. ¿En qué posición estaba su cuerpo? Detente e imagínalo. ¿Cómo era su voz? Gritaba, susurraba, lo repetía en su mente, lloraba. El Salmo 42 se atribuye a los hijos de Coré. De hecho se titula: al músico principal. Masquil de los hijos de Coré. Varios salmos inician con ese enunciado. Al músico principal indica que era un músico quien llevaba a cabo la ejecución de los salmos, quien procedía a cantarlo. Entonces, ¿toda esta expresión íntima de los hijos de Coré fue una canción? Tal parece que sí. Por otro lado, hay otra palabra respecto a la que seguramente te preguntarás su significado: masquil. Esta palabra significa enseñanza, instrucción, pero no cualquiera sino aquella para el remanente que sí va a entender. El plural de esta palabra significa también sabios, entendidos. ¿Sabes lo que significa remanente en el contexto bíblico? Lo que queda. Se refiere a la pequeña parte del pueblo de Dios que, después de pasar calamidades consecuencia de la infidelidad reinante en ese tiempo, aunque bien puede ser hoy también, sobrevivieron a los feroces ataques del mal y a las decisiones desobedientes. Entonces, este salmo es una instrucción de los hijos de Coré, que sería cantada por el músico principal, hoy diríamos, el que dirige. Y esta instrucción está especialmente diseñada para ese pueblo que sobrevivió al desastre ocasionado por la desobediencia y rebeldía imperante. Pero ¿quiénes eran los hijos de Coré, y por qué, si era una instrucción, luce tan íntima, como un tú a tú con Dios? Comencemos por responder la última pregunta. Cada salmo es producto de una experiencia personal, directa e íntima de una persona con Dios. A menudo vemos en las Escrituras cómo Dios lleva a las personas a experimentar sus atributos, su presencia. Utilizando las circunstancias que cada uno tiene, manifiesta su gloria, Dios les da, para que den, y así sigue actuando, te da a ti, me da a mí, para que demos a otros, nos da tanto que nuestra copa rebosa. Entonces, Dios usó una circunstancia de los hijos de Coré, para darles algo de Él,
Podríamos decir incluso que esa situación fue el conducto para llevarlos a los terrenos de la experiencia, experimentar sensaciones, pensamientos, tratos, y entre todo ello experimentar a Dios, y llevar su fe, amor y esperanza a otro nivel. Pero, ¿quiénes eran los hijos de Coré y cuál fue esa circunstancia que generó todo este estado interno? Coré fue un hombre hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Jacob, Israel. Es decir, Coré era de la tribu de Leví, sus hijos fueron Asir, Elcana y Abiasar. Éxodo 6, 16-24. Coré fue un levita que con otros hombres dirigentes, se rebeló contra Moisés, acompañado de 250 israelitas importantes, miembros del consejo. La historia completa puedes verla en Números 16. El desenlace fue realmente turbio. Coré y los otros líderes de la rebelión fueron tragados por la tierra, y los 250 israelitas fueron consumidos por el fuego de sus incensarios. En Números 26 verso 11 dice, pero los hijos de Coré no murieron. ¿Qué era un levita? Los levitas eran aquellos dedicados al servicio del templo, ministraban la adoración, alabanza, acciones de gracias, sacrificios, ofrendas, etc. Algo resaltante de los levitas es que cuando se repartieron territorios de la tierra prometida en los días de Josué, ellos no recibieron ninguna porción, solo se les designaron 48 ciudades donde vivirían. Entre otras cosas Dios dice, yo soy tu porción y tu herencia. Les he dado como herencia, por su ministerio, todos los diezmos de Israel, Números 18, 20-24. Un midrash que sigue leyendas talmúdicas sobre los hijos de Coré, afirma que el profeta Samuel hijo de Elcana y Ana, el mismo que ungió a David, era descendiente de Coré. Te dejo algunas citas que pueden apoyarlo. Josué 21:5. Espacio geográfico de 10 ciudades que podría comprender a aquella de donde era Elcana, padre de Samuel. Primera de Samuel 1:1. Primera de Crónicas 6, 22-28. Conociendo brevemente esta historia podemos ubicarnos en el contexto espacial y emocional de los hijos de Coré. Sin duda, era un pasado oscuro y hasta trágico, pero a la vez muestra la misericordia divina y su acción para restaurar hasta la peor de las historias familiares. Fue como si Dios les dijera, siguen siendo míos, todavía los amo. Imagina que podían decir las personas, y ni siquiera, se puede pensar que era algo que se quedaría en su comunidad, sino que trascendió a su localidad, muchos sabrían lo ocurrido, y los juicios no se harían esperar, hasta la posibilidad de que dijeran, a estos les pasará lo mismo que a su padre, estos son hijos de un rebelde, seguramente Dios los va a apartar de su presencia para siempre. Dondequiera que iban llevaban este estigma, y posiblemente tuvieron alguna limitación para ejercer su ministerio, o como se dice popularmente los observaban con lupa. Los sentimientos del salmista. Este salmo consta de 11 versículos, y de ellos podemos extraer varios sentimientos. Desánimo, melancolía, agitación, desesperación, angustia, mortal agonía y fracaso. De todos ellos quisiera resaltar, la mortal agonía o como señalan otras versiones, dolor mortal, como con una espada en mis huesos, como quien quebranta mis huesos, como quien tritura mis huesos. Se puede entender esta descripción como un fuerte sufrimiento, una mezcla de dolor y tristeza en su máxima expresión, dolor emocional pero que también afecta a lo físico, puede ser lo que hoy llamamos depresión. Un episodio de depresión puede contener un estado de ánimo de tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, melancolía. Las personas suelen sentirse abatidas, desbordadas y derrumbadas y cansadas. Así que, observamos esto en el salmista. Estaba deprimido y ello le hacía sentir sed. Sentía vacío, pero sabía, quién podía llenarle, quién podía saciar, sentía lo que sentía, pero sabía que tenía un Dios, que era su Dios, lo llama, mi Dios, Dios de mi vida, roca mía, mi Salvador. Eso implica relación, amor y fe, y creo que la fe resalta mucho, porque decir eso cuando todo va mal y cuando la mente y el cuerpo dicta otra cosa, es fe, es trascender lo físico, y mirar lo espiritual, es no andar por vista sino por fe. Este salmo es una gran muestra de que es válido sentirse mal, hasta muy mal, ocurrirá, pero que incluso en esos momentos Dios es, Dios está, Dios hace, Dios tiene para ti, la fuerza que te falta para atravesar ese momento.
También es muestra de que en cuanto a ciertas circunstancias que vivirás puede que no tengas responsabilidad directa, pero te encuentras en el radio donde se perciben los efectos colaterales, o simplemente no puedes cambiarlas, escapan a tu control, o son consecuencias. Las preguntas. El Salmo presenta 3 tipos de interrogaciones, del salmista a Dios, de otros al salmista y del salmista a sí mismo. Las preguntas del salmista a Dios. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión de mi enemigo? La pregunta de sus enemigos. ¿Dónde está tu Dios? Las preguntas del salmista a sí mismo. ¿Por qué te desanimas, alma mía? Otras versiones dicen, te abates. ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Otras versiones dicen, te turbas, te angustias. En sus preguntas a Dios, se refiere a 2 elementos de los cuales los seres humanos necesitamos tener conocimiento, porque no tenerlo genera inseguridad e incertidumbre y esta última puede ser un desafío en sí misma. Estos 2 elementos son, el tiempo y la razón. Cuando, indica su deseo de precisar el tiempo, el momento. ¿Por qué? Indica que quería saber las razones de lo que ocurría. Cuando estamos en un problema, se nos escapa porque, el caso es que saber la razón no cambiará el problema, ni siquiera la mirada que le damos. Porque pueden darnos cualquier razón, pero si estamos sufriendo o pasándola mal de alguna manera no nos tranquilizará. Pero es una reacción perfectamente válida y común. El salmista es como tú y como yo. Presentarme delante de ti. Versículo 2. Podemos entenderlo como ese deseo por volver a hacer lo que hacía frente a él, el ministerio propio de los levitas. Igualmente, pudiera expresar su deseo de estar ante su presencia, estar frente a él, porque pareciera que lo percibe lejano o ausente, por eso dice, como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Versículo 1. Clamar significa quejarse con gritos, con desesperación pidiendo favor y ayuda. Bramar es un sonido intenso y prolongado que hacen ciertos animales como el ciervo. En este caso, el ciervo brama solo por 2 motivos, porque tiene sed o porque está en época de apareamiento. Bramar es una especie de mugido ronco, nada afinado, pero fuerte e intenso. Con esto muestra el salmista el nivel de desesperación interior que sentía, y como pudo identificar que más allá de todos los sentimientos que tenía había una profunda sed de Dios, necesidad de Él, fue como si dijera, más allá de lo que me está ocurriendo, necesito de Dios. Siento todo esto porque necesito más de Dios, y necesito más de Dios porque siento esto. Las preguntas, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Y por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión de mi enemigo? Demuestran la percepción psíquica del salmista con respecto a Dios. Pero también, puede notarse la lucha interior, que se deja ver en el lenguaje de fe al inicio del mismo versículo 9 al decir, Dios mío y roca mía. Lo siente ausente pero a la vez lo invoca como su Dios y su roca. Hay una lucha interna entre lo que siente y lo que sabe, sentimiento versus convicción. Sentir versus fe. ¿Dónde está tu Dios? El salmista también reproduce 2 veces la pregunta que le hacen sus enemigos. ¿Dónde está tu Dios? Una pregunta con sesgo de ironía, incredulidad y burla, y es curioso que cada vez que la menciona, reseña su estado emocional, específicamente la profunda tristeza. Aquello detonaba un intenso dolor en él. En momentos de vulnerabilidad todo lo percibes más grande de lo que es, y lo que en condiciones normales, simplemente rebatirías, en estos momentos, es una espina más que se clava en tu corazón herido. Este episodio es muy similar al de Job, cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, o al de Jesús en la cruz, cuando le gritaban, a otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Es posible que aquella pregunta resonara con lo que de momentos, sumido en todos esos sentimientos podía el salmista cuestionarse a sí mismo. El caso es que esa pregunta detonaba tristeza y dolor. La segunda y última vez que el salmista menciona esta pregunta, es en el versículo 10 y está acompañada de la descripción de su estado emocional, dolor mortal, mortal agonía, pero esta vez, a la pregunta, ¿dónde está tu Dios?, le sigue una estrofa que se repite 2 veces en el Salmo. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios porque aún debo alabarlo, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Versículos 5 y 11. Luce como un intento de regulación emocional. De hecho,
En el versículo 5 cuando se expresa, es a continuación de la expresión de melancolía por el tiempo pasado, su recuerdo. Entonces frente a la agonía y la melancolía, se habla a sí mismo en lenguaje de fe y esperanza. Como si dijera, siento esto, pero tengo la firme convicción de esto otro. Al sentimiento le echa en cara la convicción. ¿Por qué te desanimas, alma mía, y por qué te inquietas dentro de mí? El salmista expresa estas dos preguntas que se hizo a sí mismo. De repente su diálogo interno confronta su estado emocional. Y a mi entender ocurre dentro de sí una especie de lucha, porque si él tenía todos esos sentimientos que ya he nombrado, es porque había pensamientos que los estaban generando, estaba teniendo un diálogo interno negativo o debilitante. Y de repente, lo enfrenta con dos preguntas poderosas, es una especie de reclamo, que se completa con la respuesta que él mismo se da, queriendo decir, tengo esperanza, no estoy solo en esto, tengo un Dios. ¿Por qué te comportas como si no tuvieras un Dios? Incorpora una línea hermosa, espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Se da a sí mismo un consejo, espera en Dios, y advierte. Aún he de alabarlo, es decir, con todo y mi situación, sienta lo que sienta, pase lo que pase, lo voy a seguir alabando. Como si estuviera aferrado. ¿Es tan importante la alabanza? ¿Es tan importante que no deje de alabarlo? Tenía que recordar lo que Dios ha hecho, sus obras incluso en su propia vida. Lo ha rescatado, no se lo tragó la tierra. Dios ya lo ha rescatado, ha tenido cuidado de él, así que lo hará otra vez. Los atributos de su Dios son más grandes que su circunstancia. Por eso no puede dejar de alabarlo, él tiene una esperanza, y esa esperanza no lo defrauda. La sed de Dios. El versículo 2 comienza, mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida o como dicen otras traducciones, del Dios vivo. La palabra para alma en el hebreo original es nefes, alude a vida, criatura viviente que respira, lo que la hace tal. Si alguien preguntara qué distingue a una persona de un animal o de una planta, podremos recogerlo en tres características: voluntad, intelecto y sentimientos. Esto es lo que nos hace seres humanos. Entonces al hablar de nefes se refiere a aquello que recoge todo esto. ¿Dónde se encuentra nuestra voluntad, intelecto y sentimientos? En la mente, ¿cierto? El equivalente en el griego del Nuevo Testamento para la palabra nefes es psique. Sí, la misma raíz de la palabra psicología y demás derivadas. Todo esto indica que el salmista está resumiendo en una frase todos los sentimientos que experimenta en medio de sus circunstancias. Sed de Dios, y agrega, de la vida o vivo, es decir, no es cualquier Dios, es un Dios vivo, un Dios que da vida, y él lo necesita más que nunca porque todo esto que experimenta lo siente como muerte. Sus palabras son una profunda declaración, me estoy muriendo y necesito vida, no cualquier vida, sino tu vida, esa vida que solo tú puedes dar. La tristeza y el dolor. Mis lágrimas son mi pan, de día y de noche, versículo 3. Se me parte el alma, versículo 4. Mi alma está muy abatida, versículo 6. Siento un dolor mortal, versículo 10. En las imágenes de estos 4 versículos claramente se aprecia la tristeza y dolor profundo que sentía el salmista, estaba sufriendo. Estaba abatido. Este es un estado en el que la persona pierde la fuerza física y emocional, la energía, el ánimo. Tal vez por eso no se reseña que respondiera o rebatiera lo que sus enemigos le decían, no se enfrentó a ellos, sino que en ese estado de debilidad, de vulnerabilidad, se dirige a Dios, no reacciona, no responde a esa pregunta, al menos no lo dice el Salmo, por eso me atrevo a presumir, sino que se entiende con su propia alma y con Dios, como si en el fondo comprendiera que el problema no es lo que sus enemigos dijeran sino lo que él creyera. La melancolía. Los versículos 4 y 6 son evidencia de los pensamientos generadores de melancolía en el salmista. Lo que solía hacer y cómo solía hacerlo, pero también deja ver que se encuentra en un lugar diferente al lugar donde solía estar. Podríamos inferir de sus palabras lo siguiente: desde aquí donde ahora estoy, donde no hago lo de antes, me acuerdo cuando allí te servía. El salmista añora esos días en los que ejercía su ministerio. Las personas que han experimentado quedarse imposibilitados para ejercer un ministerio, por diferentes razones, lo describen como un dolor muy fuerte, se vive como un duelo.
Esto se puede percibir del salmista. Un abismo llama a otro abismo. La situación en la que se encuentra el salmista le hace reconocerse como abismo, como un pozo infinito, profundo. Se ha dado cuenta que más allá de todo lo que ve, vive y siente hay profundidades que cambiarán incluso su percepción de lo que le ocurre. La circunstancia y sus sentimientos pertenecen a la superficie. El llamado de Dios siempre es ir a las profundidades. Dios es profundidad. Por eso, allí, la voz de sus cascadas y todas sus ondas y olas pasan sobre el salmista. En esa profundidad es donde podrá escuchar la voz de Dios y experimentar lo que producen el paso de sus ondas y olas. Las olas se producen, entre otras cosas, por la acción del viento en el agua, y pueden tener un efecto destructivo o constructivo en las costas, en la orilla. En este sentido, esas olas de Dios se forman para destruir y construir eso que está en la superficie. Lo que tú y todos pueden percibir. Este versículo muestra cómo Dios solo quiere que nos dejemos llevar más allá a la profundidad y que es Él quien se encarga. No es nuestro esfuerzo, es la acción de su paso en nosotros, es el descubrirnos en Él. La esperanza y confianza del salmista. El versículo 8 es la máxima expresión de fe del salmista y su mirada de Dios. Un Dios que está con él día y noche. Un Dios de misericordia. Un Dios que le canta. Un Dios a quien le ora. En la Biblia, un cántico es una canción para expresar gozo, triunfo y amor. Entonces decir, por la noche su cántico estará conmigo, es decir que Dios le regala al final del día, en su descanso, gozo, triunfo y amor, le recarga energías, le da nuevas fuerzas. Un detalle interesante es que dice, con mi oración a ti. Se une el cántico de Dios con la oración, como si fueran de la mano. Mientras ora sus fuerzas son renovadas. La receta que usa el salmista. El salmista nos da pistas a lo largo del salmo, respecto a lo que dispuso el terreno de su alma para que se generara un cambio. Sus sentimientos fueron identificados, así también lo que en medio de ellos se dispuso a hacer, esto es, esperar en Dios, alabar, pensar en Dios y orar. Esperar, alude a estar calmado, tranquilo, paciente, confiado, porque Él hará. Abandonado en Él, entregando, renunciando, me gusta decir dejarlo que sea Dios. Él es Dios y me ama, Él es Dios, me quiere y me quiere bien. Alabar, se refiere a hablar de las proezas que Él ha hecho, y si lo ha hecho, lo volverá a hacer. Alabar incluye esa certeza de que Él es todopoderoso, además es amor, y Él ha hecho, hace y seguirá haciendo cosas por amor. Ese Dios que hizo que David venciera a Goliat, también me ayuda a vencer mis Goliats. Ese Dios que protegió a Sadrac, Mesac y Abednego cuando fueron echados a un horno ardiente, es el mismo Dios que me cubre de todo lo que quiere consumirme. Pensar en Dios, es poner la mente en Él, ponerlo a Él en la mente, sus palabras, sus promesas, todo Él. ¿Cómo hacerlo? Pues escucha de Él, lee de Él, habla de Él, con Él, dedícate a conocerlo, a enamorarte. Como sucede cuando te enamoras de alguien, le amas, y por eso pareciera que ocupara tu mente día y noche, recuerda su voz, los ratos juntos. El pensar en Dios, se provoca, se dispone, se busca como lo hace un bebé desesperado por el pecho de su mamá. Ese mismo desespero que normalmente tenemos para buscar otras cosas que terminan por tatuarse en nuestra mente, y desde allí hacen estragos en nuestros sentimientos, en nuestra vida en general. ¿Por qué no hacerlo con Dios? Si lo hacemos por aquello que lleva a la muerte, ¿por qué no hacerlo por aquello que da vida y vida en abundancia? Orar, hablar con Él, contarle, vaciarse, agradecer, pedirle, encomendarse. La oración desarrolla la intimidad y comunión con Dios, es una prueba de fe y a la vez una manera de ejercitarla. Oro porque creo que hay alguien que me escucha, oro porque creo que hay alguien a quien le interesa hablar conmigo. Conclusiones. Mientras escribía este comentario al Salmo 42 pensaba, en cuánta sencillez y profundidad hay en él. Esas dos características pueden verse como contrarias y resulta que Dios muestra una y otra vez en su palabra el llamado a una vida sencilla pero profunda. Es el ser humano el que ha complicado y sigue complicando las cosas. Viene a mi mente que el camino desde Egipto que debía recorrer Moisés con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida era de 11 días, y terminaron siendo 40 años en el desierto, por complicar todo con sus actitudes de desobediencia, incredulidad, infidelidad, ingratitud,
autosuficiencia, etc. Observa el detalle, de 11 a 40, de días a años. Era sencilla la instrucción y el camino, pero ellos como nosotros no pudieron con tanta sencillez, y empezaron los peros, las quejas, las agendas propias, los secretos, las revueltas, y luego, también como nosotros, reclamaban a Dios. Dios es sencillo y profundo. Cristo nos lo mostró, nos reveló al Padre. Meditaba en los sentimientos y circunstancias del salmista, y volvía a decir, qué sencillo y profundo. Pero todo ello, también fue posible por dos elementos que a mi parecer resaltan, y que mi experiencia con Dios me sigue enseñando, y es, el estar consciente y el conocimiento de Dios. El estar consciente permite distinguir, cuestionar lo que hay en la mente, permite reconocer lo que se siente, por eso el salmista lo pone en palabras tan explícitas, él es consciente de lo que siente. El conocimiento de Dios, es lo que nos da identidad y a la vez nos permite identificarlo a Él, y decir: este es mi Dios, Él es de esta manera, no lo dudo. Conocer a Dios, es conocer lo que dice, lo que hace, lo que tiene y ello nos permite creer. Esto permitió al salmista no quedarse preso de autoengaños, de trampas mentales, que siempre amenazan con zarandear, sino que estuvo listo para confrontarse a sí mismo, pero, ¿lo hace con sus propios criterios y argumentos? No, se confronta con Dios, lo que Dios es y hace lo confronta. Esto es parte de la labor de las personas que realizamos procesos de acompañamientos, consejería u orientación desde Dios, pero este salmo muestra que cada persona también puede hacerlo a sí misma. Dios es maravilloso, y ha dejado esto por aquí a nuestro alcance. Casi puedo sentirlo diciendo, es esto, no te compliques, sea lo que sea no te compliques, y eso mismo te lo paso a ti, vamos, no hagas el camino de 11 días en 40 años. No vivas como si tuvieras un Dios que no se compadece de ti, o un Dios que no le importa lo que vives. Él te quiere y te quiere bien. Como sea Él sabe, sus planes, sus pensamientos, son más grandes. De tumbas hace jardines, da vida a huesos secos, y aunque mucho de lo que sucede no lo comprendemos, el lugar más seguro para refugiarse, confiar y esperar es Él. Dios te bendiga. Paz y bien. De la depresión a la esperanza. Comentario al Salmo 42. Autora, Carla Favalli. 2021.